La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada 2 miércoles gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que no saben los millennials. En el tomo de hoy... Recópolis es una antigua ciudad de origen visigodo situada cerca de Zorita de los Canes, en la provincia española de Guadalajara. Fue mandada a construir por Leovigildo en honor a su hijo Recaredo en el año 578. Funcionó como un centro urbano importante, capital de una provincia denominada Celtiberia, de límites imprecisos, al este de la Carpetania. El conjunto está considerado como uno de los yacimientos más trascendentes de la Edad Media, al ser la única ciudad de nueva planta construida por iniciativa estatal en los inicios de la Alta Edad Media en Europa, en palabras de Lauro Olmo Enciso, catedrático de Arqueología de la Universidad de Alcalá. Damos la palabra a Juan Ignacio Cuesta. Hay muchos países que tienen a gala el tener ciudades perdidas, ciudades que no se han encontrado. Y en España hasta prácticamente el siglo XIX había una que estaba completamente perdida, que figuraba en las crónicas pero que nadie sabía dónde estaba. Esta ciudad fue la ciudad de Recópolis. Y esto llevó a un personaje importante de la cultura de la época en la provincia de Guadalajara, Francisco Laino Serrano, a sospechar de que se trataba de que eran las ruinas que había en un lugar muy concreto, junto al Tajo, en lo que se llama Cerro de la Liva, enfrente de Zorita de los Canes. Él sabía por el cronicón de Juan de Víclaro y por fundamentalmente de Viris, los hombres importantes y tal de San Isidoro de Sevilla, sabía que Leovigildo se supone que había hecho una ciudad ex novo visigoda para, celebrar a su hijo Recaredo y que le había puesto el nombre con eso. Aunque realmente las teorías dicen hoy que no era Recaredo quien inspiró la creación de la ciudad, sino que realmente lo que quería llamarla Rexópolis, si no era la ciudad del rey. Y hasta ahí es lo que nos cuentan oficialmente. En el año 578 parece ser que se funda esta ciudad ex novo cerca de Zorita de los Canes y ahí aparece la Recópolis. ¿Pero qué es lo que pasa? Que otros investigadores han estado dándole vueltas a todo este tema, y entre ellos yo, porque existen también unas ruinas muy importantes, que cita Ambrosio de Morales en las relaciones topográficas de 1575 de Felipe II, que están justamente en la Sierra del Medio, donde efectivamente existen unas murallas, existen unos fondos de cabaña y existen lugares donde evidentemente algo se creó que luego se destruyó posteriormente ya con la etapa musulmana. Aparte de eso, existen una serie de asentamientos cercanos que pudieron estar perfectamente relacionados con la famosa y perdida Recópolis. Pero lo que no se cuenta, lo que se ha contado hasta ahora, lo que no se cuenta es la importancia que tuvo esta ciudad y por qué realmente se construyó, porque claro, es muy bonito decir, no, es que esto era Recaredópolis. Realmente, para mí, la razón de por qué se construye la ciudad de Recópolis por parte de Leovigildo es para contrarrestar la pelea que había entre la diócesis escabicana que había fundado San Donato viniendo desde el norte de África y que se había ubicado sobre las ruinas de la ciudad romana de Arcábica, en un lugar donde había fundado el monasterio servitano y donde ya había obispos arrianos que estaban en controversia permanente con los de Toledo. De hecho, los propios obispos de la diócesis arcabicana, dirigidos por el abad Eutropio, asisten a los concilios de Toledo, donde se generan una serie de leyes que luego llevaría fundamentalmente, después de la conversión de Recaredo, a que todo entrara en el ámbito cristiano y se creara primero el primer panfleto de alguna manera que orienta para terminar con los veneratores lapidum.
porque eran costumbres que venían desde la época celtíbera en toda esta región. Y esto por la instigación en ese momento de Sandumio de Brácara. Sandumio de Brácara, que existe ese concilio y dice que realmente hay que terminar con las costumbres paganas de la zona y hay que cristianizarlas. ¿Qué es lo que hace? Que toda esta región de la que estamos hablando, que está alrededor de Recópolis y que nos llevaría hasta lo que es actual el pantano de Buendía y parte de Bolarque, realmente se transformó en un punto de controversia importante donde se desarrolló muchísimos de los elementos que luego darían lugar a la desmembración de alguna manera del reino visigodo en el año 711. Inmediatamente después, poco se puede más de decir, simplemente que la famosa Recópolis, que para mí personalmente se hizo cogiendo piedras de un, digamos, asentamiento romano anterior, una vez que eso se desmantela en época musulmana y con sus piedras se construye el castillo de Zorita de los Canes, que pasa directamente por un pequeño periodo intermedio que lo tienen los benedictinos a la Orden de Calatrava, formándose una de sus sedes principales junto a Calatrava la Vieja. Esto es lo que podemos decir antes de que podamos matizar todo esto. Dos cuestiones para complementar ya de inicio lo que ha dicho Juan Ignacio. Muy interesante lo de San Martín de Dumio y el intento de acabar con la idolatría y con los cultos paganos en España, pero hay que tener en cuenta que San Martín de Dumio era católico. Es decir, era un obispo del reino suevo. Era del reino suevo. Claro, un obispo del reino suevo. Y estaba en contra del prisciliano y el priscilianismo. Claro, pero lo hace justo en el momento en que la idea original de Leovigildo es probablemente la creación, que luego la llamó por Recaredo, de un centro claramente arriano, que era lo que él quería. Claro. Él quería una península unificada entre el reino de los godos, pero bajo el control de los arrianos y no de los católicos, lo cual no deja de ser una cuestión curiosa que luego fuera Recaredo su segundo hijo, por otro es Hermenegildo, que hemos bien conocido, muere, es ejecutado por convertirse al catolicismo, dicen que por instigación de su mujer Franca, pero en cualquier caso, exacto, pero en cualquier caso, y no debe olvidarse que la gran reacción arriana, la resistencia al arrianismo, una de las cabezas directoras era ni más ni menos que la reina, la antigua, que había sido antigua reina mujer del rey anterior a Leovigildo, y que es una de las Goswinta, que es una de las cabezas del arrianismo. Que era la conspiradora. Claro, y el segundo, y se hicieron fuertes probablemente en esa zona, que era una de las zonas centrales de colonización sur de la zona en la que se establecieron los godos como población. Y un segundo matiz rápido, y es en relación a que en la ciudad hay una cuestión que es evidente. Lo que se ha encontrado, lo que arqueología ha encontrado, aparte de talleres de... Sí, fue Juan Catalina el que empezó a excavar. Claro, pero que hay cosas muy curiosas que demostraban que era un pequeño núcleo comercial importante que se pensó para tener conexiones con todo el mundo antiguo, porque se han encontrado desde monedas suevas y francas, merovingias, hasta elementos que demuestran comercio con Oriente y con el norte de África. Pero sobre todo se encontraron muchos elementos del lenguaje ulfilano, que se habían perdido prácticamente. Y sí, pero no hay nada escrito como tal, es decir, no está probado que pero nada. Juan de Viclaro lo pone muy bien en su crónicon, pone perfectamente que efectivamente esa era una de las razones que había tenido Leovigildo. Sí, tenía que ser una ciudad arriana, eso estaba claro. Es decir, otra cosa es que luego saliera por otra vía, porque... Hombre, a ver, hay que poner un poco en contexto. Es cierto, cuando se construye en el 578 y lo hace Leovigildo, hay un momento un poco donde él quiere, por una parte, unificar políticamente lo que es Hispania, en fin, tiene tres enemigos muy claros y los tres pues tiene frentes muy controvertidos, que son por una parte los bizantinos, los suevos y los francos, y por otra parte quiere unificar a nivel religioso. O sea, estamos hablando de una población que por aquella época podría estar entre 4 o 5 millones, sí. Exactamente, unos 5 millones de habitantes. La mayoría eran católicos ya. Sí. Hermenegildo, en fin, a través de la influencia de San Leandro y tal, porque él le mandan a Sevilla, en fin, le casan y dice, bueno, tú vete a la Bética y nos dejas un poco en paz, ¿no? Leovigildo ya sabía que se estaba produciendo un problema y es un matrimonio político, una princesa merovingia que es católica. Entonces, si haces una ciudad, todavía no había empezado la controversia de Hermenegildo con Leovigildo. Si haces una ciudad en el 578, que por cierto fue el único año pacífico que tuvo Leovigildo, porque todos los demás se estaban dando tortas con los suevos, con los bizantinos y con los francos, en ese mismo año lo lógico es que tú le construyes una ciudad a tu hijo mayor, porque no había todavía entrado esa controversia. Es a partir del año siguiente... No se había revelado aún. Claro, cuando Hermenegildo dice yo quiero ser católico y al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Que le acaban asesinando. Porque Recaredo ni se le había ocurrido todavía convertir el reino en... Lo hace años después de morir su padre. Claro. Por eso ahí estoy un poco a favor de lo que dice Juan Ignacio. Es decir, no parece
no parece muy plausible que se convierta una ciudad en honor a Recaredo cuando era el hijo menor y el hijo que menos posibilidades tenía de gobernar. Y de hecho, se tendría que haber llamado de otra manera, es decir, como tú decías, ¿no? No Recópolis como tal, porque incluso... Claro, Resópolis, porque incluso Recaredo en aquella época se ponía con 2 Cs, no con una C. Entonces, bueno, claro, hay una serie de problemas ahí etimológicos, pero bueno, vamos a admitir que fuera verdad, que se lo hacen a Recaredo y tal. Estamos hablando de la primera ciudad nueva, de nueva planta, que se construye en la Alta Edad Media. Es decir, después del Imperio Romano no se construía nada. Los visigodos no se caracterizaban precisamente por su arquitectura, no les gustaba construir. De hecho, lo que hacían era reutilizar los materiales romanos para construir. También es verdad que lo y el primer rey germano que funda. Y el primero. Es verdad que lo que se ha conservado es las zonas rurales. Luego comentaremos un poco ciertas iglesias visigodas que se han conservado. ¿Por qué? Porque en las capitales donde ellos construían, por ejemplo en Toledo, muchas de ellas, cuando llega la invasión musulmana, también lo reutilizan como mezquitas y utilizan esas piedras para otro tipo de construcciones. Por lo tanto, lo poco que habían construido los visigodos como tal, en las grandes ciudades, también desaparece. Entonces, bueno, las 3 únicas ciudades de las que hay constancia, una por lo menos ubicada en una zona muy concreta, que es en Guadalajara, que sería Recópolis, la otra sería Victoriacum y la otra sería Olojite, que es lo que actualmente sería Olite. Pero ni siquiera el Olite es una construcción nueva, porque sí que se basa en una construcción anterior romana que había. Y la de Victoriacum no sabemos dónde está. Puede ser que sea Victoria, puede ser otras. A día de hoy no lo sabemos. Recópolis sí, y Recópolis era mucho más grande de lo que nos imaginamos, porque Recópolis era una urbe amurallada, era la capital de la Celtiberia, que era una de las regiones que tenía Hispania en aquel momento, y la quisieron dar muchísima importancia, hasta el punto de que ahora mismo con las prospecciones geomagnéticas que se han hecho, se ha descubierto, bueno, me parece que solo hay un 8% excavado dentro de ese yacimiento arqueológico. Pues se han encontrado edificios y calles enterradas. La iglesia palatina que tenía, se están encontrando muchísimas cosas. Y lo que es más interesante... Sí, pero la iglesia se construye en el siglo XI-XII. O sea, que anteriormente está justo por debajo. Pero tenía que haber una iglesia anterior. Sí, claro, lógicamente, por eso te quiero diciendo. Pero había una iglesia que ya aparece en los mapas del siglo XV, que es la de Nuestra Señora de Rocupel, que se correspondería con la Virgen de los Desamparados, que está en el río Guadiela. Claro, pero fijaros un poco el dato que está saliendo a la luz, porque Recópolis nos va a dar muchas alegrías, por eso un poco estamos haciendo este tomo de la enciclopedia, porque se va a hablar mucho de Recópolis. Dentro de esas prospecciones geomagnéticas se ha descubierto la planta de un edificio rectangular orientado a la Meca, y que casi con toda seguridad era una mezquita. Si es así, es la primera mezquita, la más antigua de la que tenemos constancia en Europa. Y eso es muy importante porque quiere decir que en el momento que lo reutilizan los árabes, lo reutilizan poniendo una mezquita, ¿cómo no? Se sabe que que Recópolis cae en manos de un clan bereber. Además hay toponimia en la zona y es de las pocas zonas donde los bereberes se establecen. Probablemente como una especie ya en el siglo VIII. Sí, en el siglo VIII, claro, ya con la queda del reino visigodo, pero probablemente como una especie de fortaleza de control de la zona, porque Recópolis se encontraba en la zona sur de colonización de los campos góticos. O sea, la zona de las zonas sureste donde los visigodos se establecieron, no sé, sabéis que no se dispersan por toda la península, sino que salvo en el centro, en la zona castellana de lo que hoy es la Tierra de Campos, eran simplemente una minoría administrativo-militar, nada más. Ellos se quedan en una zona muy concreta y esto está en la zona sur de ellos y por alguna razón a los invasores bereberes debió interesar el controlarlo. Lo que es curioso es que cayeran tan en desgracia luego. Es que lógicamente tienen que controlar esta zona por una sencilla razón, porque entonces era el camino que iba directamente de Tarraco a César Augusta, y de César Augusta hasta Toletum. O sea, que es que le pillaba justo en el medio. Tú sabes perfectamente que por encima del río Tajo, en Zorita de los Canes, quedan todavía los cimientos del puente que hubo en su momento, claro, es que uno de los que se ha transformado en restaurantes. Atención, esto es importante, es que Zorita, es uno de los 3 vados principales del Tajo, y de los puntos que luego, cuando se forma la marca media, el Islam quiere mantener como control de las zonas que más allá están los cristianos al otro lado de la cordillera. Y es interesantísimo para ellos, pero uno de los vados básicos. Claro, porque en ese momento la otra gran almudaina de la zona es Alcalá de Henares. Efectivamente. De todas formas, pero no el vado del Tajo, que yo me refiero a los zonas de cruce. En el momento en el que Leovigildo establece para crear esa ciudad es un momento clave, ya no solo porque es, como tú decías, Jesús, el año en el que no tiene batallas, curiosamente, sino porque él se tiene como que
reforzar su posición, su imagen frente a dos grandes imperios que los tienen ahí. Por una parte los merovingios y por otra parte los bizantinos. Pero no solo eso, sino que, con lo cual él es arriano y está todavía acertado. Pero os voy a dar un dato que es para pensárselo. Cuando se hacen las encuestas por parte de Ambrosio de Morales para las relaciones topográficas, preguntados los ciudadanos de Albalate de Zorita por si conocen algunas ruinas que haya por la zona, dicen, sí, por ahí están las ruinas de la ciudad de la Rocha Frida o la ciudad del rey Pipino. Sí. Bueno. ¿Esto a qué nos llevaría? ¿A un recuerdo extraño de Pipino del Leristal, por ejemplo? Pudiera ser, pero es raro. Pero eso es cuando hablan. No, porque es una zona. Es que había una mujer merovingia en todo esto. Es una zona que quedó completamente. Es una zona abandonada. Quedó abandonada y fue repoblada en siglo XI por cristianos. ¿A quién crees que casa Leovigildo a Hermenegildo? La casa con una princesa merovingia. Lo que quiere es tenerles a bien. Claro, tenerles a bien y establecerse. Y de una manera u otra también emular a lo que el Gran Imperio Romano, o lo que había sido el Gran Imperio Romano, había hecho. Es decir, establecer, primero acuñar monedas, por otra parte establecer grandes ciudades y con ello... Y con ello, además, yo no sé si hay una cosa cierta o no, los investigadores dicen que la posibilidad de que precisamente esta ciudad se estableciera según el plano de Constantinopla. Sí, efectivamente, pero además eso es muy importante lo que estás diciendo, porque es que Recópolis era ceca. Sí, claro, se acuñaba monedas, sus propias monedas. Claro. Pero porque era un centro fiscal económico importante. O sea, por eso os digo, si es que Recópolis ahora es verdad que queda un poco la radiografía, casi el fantasma de lo que fue una gran ciudad, porque querían que esa fuera una ciudad importante dentro del reino visigodo, que además la llegaron a ocupar, pues, no sé si unas 5.000 personas en los momentos... Que era mucho en la época. Que eran muchos, pero ¿por qué desaparece la ciudad? Porque todas las piedras se reutilizan fundamentalmente en dos sitios, en el monasterio de Uclés y en Zorita de los Canes. Bueno, y aún así lo que se han encontrado, aparte de palacios, talleres, viviendas y tal, a mí me llama mucho la atención que se hayan encontrado de momento 2 kilómetros de muralla. Sí, claro, porque estaba totalmente cercana. Claro, con lo cual, no es moco de pavo, estamos hablando de una gran ciudad. Hay un dato muy significativo también, porque es verdad que eso se produce un impasse a nivel constructivo y a nivel arquitectónico. Desaparecen muchas ciudades, como puede ser Recópolis, que tenía avisos de que perduraran el tiempo, para que veáis un poco, ¿no?, los guiños temporales como algo que tú quieres que perdure. Al final, ahora mismo, ni siquiera se tiene constancia del lugar. Pero justo cuando desaparecen estas grandes ciudades, justo con la invasión musulmana, que produce una convulsión tremenda, empiezan a surgir otras nuevas ciudades que sí tienen ya más proyección en el futuro. Y estoy hablando de Madrid, que es cuando empieza a surgir Madrid. Estoy claro, en Madrid. Estoy hablando de Albacete y estoy hablando de Guadalajara. Estas tres se empiezan a construir en esa época. Sí, pero sobre todo la reutilización y la ocupación de una que conoce muy bien Carlos, que es Talamanca de Jarama. Sí, Talamanca era otro de las... Porque Talamanca en la época árabe se convierte, como Buitrago, se convierten en puntos esenciales del control musulmán de la frontera, de la vigilancia de los cristianos, de la marca media, que están al otro lado de la cordillera, porque Arévalo ya era territorio cristiano desde el siglo IX, con lo cual desde el siglo X, principios 9 y 10. Entonces esa era la línea, había una especie de espacio vacío y Talamanca junto con Madrid eran ciudades excelentes como vigilancia. Y la otra era Zorita, porque era uno de los pasos del río. Porque era uno de los pasos del río, evidentemente, pero además no solamente porque era uno de los pasos del río, sino porque tenía justamente todas las riquezas cercanas que venían de los restos que había quedado de la diócesis hercavicana. Porque no olvidemos que Hercávica, a partir de ese momento, empieza a ser un centro de generación espiritual de la zona, donde dicen que aparece, digamos, un obispo galaico, que es San Donato, San Donato y tal, que luego al final terminaría en Roma predicando, y eso atrajo durante casi 3 siglos peregrinos a ver la tumba de San Donato. Fíjate también un poco el lugar donde se construye Recópolis. Es un lugar estratégico. Muy interesante, sí. ¿Por qué? Porque está equidistante tanto de Hercávica como de Compluto, lo que es actualmente Alcalá de Henares, como de Segóbriga. Entonces, tengo que decir que se buscaba esas comunicaciones, se buscaba que hubiera agua, evidentemente, pues ahora hay un pantano, pero también en su momento había agua, es decir, se buscaban todas las condiciones. Lo extraño es qué pasó a partir del 830 más o menos para que se deshabitara. Hay que reconocer que ahí estaba además el primer acueducto. Claro. Tiene que haber una explicación, porque sinceramente es verdad, porque con no el tamaño que no lo tiene. Eso, con el esfuerzo. Que todas las ciudades que los musulmanes aprovechan, obviamente, de la época romana, visigoda, sí. Es decir, se hayan mantenido, y una que nace con la intención de ser importante, que se sabe ahora por estos restos arqueológicos que tuvo una ciudad
enorme, grande, bien abastecida, que lo que se ha encontrado demuestra cierta riqueza material, cultural, industrial, artesanal, que se borrara de la historia. Pero incluso es que rarísimo. Desde donde estaban los 3 palacios, que de momento se sabe que había toda una avenida que estaba franqueada por lo que hoy en día diríamos centros comerciales, porque no dejaba de ser eso. Eran lugares, edificios en los que se mezclaban tiendas con talleres, con lugares de comercio, etcétera, etcétera, lo que hoy en día son los centros comerciales. Claro, pero es que Recópolis está, digamos, construida al modo romano. De alguna manera hacen el Cardus, el Decumanus, y la construyen más o menos como lo hacían los romanos, aunque fuera de, digamos, de factura visigoda. Es que los visigodos no tienen una forma de construir, ni los germanos. Es que imitaron a los romanos. Hicieron exactamente lo que... Sus edificios son de planta basilical. O sea, te quiero decir que no... Luego se empiezan a construir ya los edificios con planta de cruz griega o cruz latina, pero era basilical, como hacían los romanos. Le ponían luego unas columnas por medio exentas. Vamos, es que básicamente esto tiene la pinta que eran los romanos que construían, nosotros los que mandaban. De todas maneras hay... Oye, que me pongas esto así. No eran grandes constructores. Hay un hecho que yo creo que es determinante para la desaparición de Recópolis. Sabéis que hubo un rebelde en la época que era Ibn Musarraf, Arias el Herrero, más lógicas, porque... que se dedicó a hacer rafias hasta Zaragoza, hasta que Jaquín II lo coge y lo degüella. El ejemplo puede ser bueno porque sería el ejemplo de Bobastro y Omar ibn Hafsum, es decir, algo parecido, es decir, una ciudad importante que desaparece pura y simplemente porque era cabeza de algún tipo de insurrección o rebelión de los, básicamente las guerras entre muladíes, bereberes y árabes en la España califal y en la España emiral, sobre todo en la emiral en este caso. Pero es que no puede haber otra explicación, porque si no es absurdo que una ciudad tan importante desapareciera de golpe. Del siglo IX. Sí, va quedando abandonada, se desmantela entero, se utiliza para construcción, como ha dicho muy bien Juan Ignacio, de Zorita. Hasta que llega la unificación de Almanzor. Hombre, yo me imagino que fue en el año lo que 1000. suele pasar en muchos lugares, y es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Egipto con Amarna. Llega un momento en el que el centro de poder se cambia y esa ciudad empieza a perder valor. Es decir, los comerciantes y tal ya no van a esa, sino que van a la otra. Con lo cual se va formando parte de esa, en aquella época, España deshabitada, por decirlo de una manera, ¿no? Y se va perdiendo hasta pues eso, que todas las piedras van a formar parte de otros edificios. Sí, aparte de otros edificios, y luego además el centro de poder se corre claramente hacia la Almudaina de Alcalá de Henares. Que va ganando poder y prestigio, claro. Poder y prestigio, ¿por qué? Porque además le pilla justamente en una de las grandes rutas que vienen desde Barcelona, Tarraco, en fin, pasa por Zaragoza. Es que sí, esto todo es geoestrategia. Digo, otro guiño del destino, ya que habíamos hablado un poco, ¿no?, del final de Recópolis, ¿no?, que quería que fuera la gran ciudad imperial que representara la dignidad y la pompa, el boato y la circunstancia del Imperio Visigodo, cuando utilizan las ruinas de Recópolis para construir Zorita de los Canes. Sabéis que se convierte en una de las principales medinas de los omeyas en aquel momento. Estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, siglo X, y sin embargo luego, con el tiempo, para que veáis, ahora mismo aquella gran medina se ha convertido en una pequeña población que no llega a más de 80 almas, para que veáis los guiños del destino. Y desaparece hasta que, ya digo, que a finales del XIX Francisco Laína Serrano lo pone en conocimiento de Juan Cabrera y Aguiló, Cabrera Aguiló, que es el que se dedica, digamos, a hacer las primeras prospecciones. Luego vendrían unos cuantos alemanes y tal, con otra maquinaria, hasta que se pone como dueño, o sea, digamos, dueño y señor, por decir, director de las obras, Lauro Olmo Enciso. Sí, desde 1992. Desde 1992. Sí, que es miembro ahí en la Universidad de Alcalá. Sí, efectivamente. Sí, el que lo descubre parece que fue Juan Catalina García López, ¿no?, el que tú dices, a finales del siglo XIX, y luego Juan Cabré. Sí, pero Francisco Laína ya había hecho digamos, su primera sospecha. Y Juan Cabré, pues es el que hace las primeras excavaciones, ¿no?, a partir de los años 40 del siglo pasado. Efectivamente. La Escobupedia responde. Manda tus preguntas por nota de voz de WhatsApp al 652 29 69 96. Primera cuestión para este tomo de la Escobupedia, firmada por Luis desde Comillas. Hola, escobuleros. He oído que hay misterios en Recópolis. ¿Es verdad? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hemos dicho que en Recópolis tenía que haber una iglesia arriana, por la época en que se construyó Recópolis. Cuando llega Recaredo, ya sabéis que él se convierte al catolicismo en el 587, pero sobre todo de una manera oficial 2 años después, en el Tercer Concilio de Toledo, y
ya los hispanorromanos y los godos, ya hay una convivencia. Por cierto, esa convivencia la genera el Código de Leovigildo, ¿no? Que está basado en el Código de Eurico, donde por fin se puede casar unos y otros. Hay matrimonios mixtos. Hasta ese momento la población hispanorromana estaba separada y los godos estaban también separados. Pero bueno, a partir de Leovigildo es verdad que hace muchas reformas legislativas y también arquitectónicas, como estamos diciendo. Pero bueno, uno de los enigmas en esa iglesia de culto cristiano, pero arriano en aquel momento, evidentemente también se construían imágenes a Cristo, imágenes a la Virgen. Bueno, cuando llega la invasión musulmana en el 711, muchas de estas imágenes, tanto arrianas como católicas, es decir, a partir del 589 ya son vírgenes con una clara vocación católica, se esconden para que no sean profanadas, para que no sean destruidas por los musulmanes. Y ahí quedan, es decir, desde el 711, ahí quedan hasta que en el siglo XII, ya en pleno fragor de la Reconquista, empiezan a aparecer estas imágenes. Y cuando empiezan a aparecer, qué curioso, milagros de la transmutación alquímica, ya no son imágenes visigodas del siglo VIII, sino que son imágenes románicas del siglo XII. ¿Qué ha pasado ahí? Además, en el caso concreto de Recópolis, es la Virgen de la Oliva porque aparece debajo de un olivo. Sí, y luego hacen la ermita, pero cristianizan el lugar. Es curioso porque los primeros colonizadores, bueno, es decir, toda la zona de Zorritoscanes fue eliminada la población que había y fue sustituida por población de repoblación. O bien la abandonaron o bien fueron eliminados directamente. Pero es curioso porque al principio lo que es la zona de Recópolis Zorita, lo que es Recópolis puramente, tuvo una pequeña comunidad mozárabe. Sí. Es decir, cuidado, no eran repobladores. Eran cristianos que habían conservado la religión y se asentaron en la zona, pero parece que no eran de allí, que llegan en algún momento dado, o bien son colocados por la nobleza o los reyes de Castilla, o bien por alguna razón son mozárabes que sí debían de tener algún tipo de tradición anterior, porque a diferencia de los repobladores que venían del norte, que venían de Segovia o de Burgos o de Soria, es evidente que los mozárabes sí tenían comunicación o conexión directa con la población de la zona. Son el último elemento de conexión con la población que quedó. En el antiguo reino de Toledo, todo lo que era un reino enorme, el reino musulmán que tenía cabeza en Toledo, la población mozárabe fue bastante importante todavía en el siglo XII-XI, cuando la zona es recuperada. ¿Por qué no aparecen las tallas visigodas? Es el mismo caso que en Madrid, el caso de la Virgen de la Almudena. Claro. Es decir, es el mismo caso. Es decir, ¿por qué? Pues porque probablemente se recogía de los mozárabes una tradición anterior. Es decir, es que fíjate, siempre viene en un entorno mozárabe cuando la ciudad haya sido reconquistada por los repobladores del norte. Es cuando casualmente San Isidro, probablemente Madrid, era probablemente un mozárabe. Sí. Había nacido cristiano en la ciudad, y cuando llegan los repobladores de Segovia, es decir, que son principalmente segovianos los que repoblan Madrid, es cuando aparece la Virgen, que teóricamente había sido escondida. Es como si dicen, oye, vamos a descubrir esto, que fíjate lo que teníamos aquí, pero como no tienen nada que poner, lo que aparece casualmente es una talla de la época. Bueno, a ver, pero son dos cosas distintas. Es verdad que muchas de estas leyendas donde aparece una imagen de la Virgen, a veces precedida por una serie de luminarias, a veces precedida por un animal que cae muerto allí, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho es que esas imágenes empiezan a reencontrarse en ese momento. Evidentemente no son imágenes visigodas porque está claro que tienen una clara factura del siglo XII, siglo XIII, son imágenes románicas y algunas de ellas góticas, pero ¿qué pasa con aquellas imágenes visigodas? Porque evidentemente ellos tenían imágenes. ¿Dónde están? Es decir, ¿por qué han desaparecido todas? Es verdad que muchas quedaron destruidas, ¿no?, por distintos avatares, pero que hayan desaparecido todas, para mí es muy misterioso. Lo que tú decías, hay cientos de leyendas que yo conozco y seguro que también vosotros, de esas imágenes que van apareciendo pues, por pastores, agricultores, etcétera, sobre todo a partir del siglo XI. Una de ellas es la que es la patrona de Madrid, que es la Virgen de la Almudena. La Almudena se llama por la Almudaina, en fin, que era por toda esa parte fortificada que tenían los musulmanes. Cuando se produce la Reconquista y llega Alfonso VI en el año 1085, dicen que en uno de los muros de los lienzos de la muralla pues se desbroza, cae una de esas piedras y qué casualidad aparece no solo la imagen, sino que aparecen dos cirios encendidos, con lo cual nos está evidenciando una especie de fantasía increíble milagro, o de tecnología perdida, porque que aparezcan dos luminarias, dos cirios, lo que sea, encendidos, ¿qué quiere decir? Que desde el siglo VIII hasta el siglo XI estaban encendidos. No tiene lógica. Pero sí hay un caso de una talla visigoda que esa se conservó en Nájera, que es la Virgen de la Jarra. Esta es posiblemente la única que quede, digamos, de factura netamente visigoda. Hombre, aunque yo pienso que si nosotros pudiéramos entrar en los almacenes de quienes estuvieron expoliando en los años 50, digamos, todas las iglesias en España con la despoblación que hubo en el agro, por decirlo de alguna manera, encontraríamos
alguna talla visigoda, francamente. Y lo que pasa es que pasaron a manos, digamos, de traficantes. Jesús, hay una ausencia exagerada. Pero ya no es por los traficantes. A ver, yo creo que por una parte sí que ha sido, por decirlo de una manera, y como suele suceder, absorbidas por otras creencias, incluso manipuladas posteriormente, porque o bien, de hecho, las únicas imágenes que sí que podemos encontrar de la época son las que hay en algunos capiteles. En las capiteles, en algunas iglesias, sí. En San Pedro de la Nave, etcétera, etcétera. Ahí sí que todavía podemos encontrar a un San Felipe Apóstol, etcétera, etcétera. Sí. Podemos encontrar algunas de estas. Otra cosa es que encontráramos, pues eso, de las vírgenes o... Es que las tiene que haber, claro. Entonces ese para mí es un misterio, pero ¿verdad? Yo creo que han sido manipuladas, o que incluso, pues luego, como antes apuntabas, que han sido consideradas hasta cierto punto erróneamente como de una época posterior. No lo parece. No lo parece por la talla, la factura, son claramente identificadas como románicas. Bueno, a ver, es verdad que siempre coincide un poco cuando los campesinos mozárabes, sobre todo a partir del siglo XII-XIV, están asentándose en todas esas zonas. Entonces, qué casualidad que justo que están buscando como un acicate, como una motivación para generar un núcleo religioso y luego construir allí una ermita, pues aparezca la Virgen. Entonces, es cierto que hay mucha intencionalidad y esas invenciones, en el sentido etimológico de la palabra, como hallazgo, pero también en el sentido fantasioso de que muchas veces se inventaba esos hallazgos virginales para crear un foco de peregrinación, porque lógicamente tú ibas allí y dabas luego tus donaciones a ese lugar. Y mucho más si, además de una imagen, una talla religiosa, encontrabas los huesos de un santo. Ya sabemos que también era la época donde se traficaba con las reliquias y aparecían las reliquias o los había huesos más de Santo santos Nato. que seres humanos, casi. Bueno, claro. Pero bueno, se sabía que tenía una intencionalidad crematística. Pero es cierto que a día de hoy, a nivel arqueológico histórico, muchas de esas tallas, tanto arrianas como católicas, deberían estar en esas iglesias. Pero fíjate, en la iglesia de Santiago de Peñalba, en Peñalba de Santiago, existe la hornacina donde estaba esa Virgen. Y la Virgen no está. Pero sí que ha quedado de alguna manera el resto del polvo que había alrededor de la Virgen. O sea que la Virgen tuvo que estar en algún sitio. La segunda pregunta la va a hacer un servidor que para eso está aquí y puede preguntar. Así aprovecho. Voy a pasar tiempo en la zona de Tarancón, Cuenca, que no está lejos de Recópolis, así que os pido por favor que me recomendéis una ruta interesante por la zona para poder hacerla en cuanto sea posible. Bueno, pues vamos a ver, si yo tuviera que hacer una ruta con la que podamos conocer todos estos sitios y llegar hasta Recópolis, empezaría posiblemente desde Tarancón. Desde Tarancón, por una sencilla razón, porque en Tarancón está una de las iglesias más importantes del periodo, que tiene además connotaciones simbólicas muy importantes, que es la Virgen de Riánsares, que es el río de los Ánsares. Entonces, a partir de ahí hacia adelante hasta Castrejón de Campos y introduciéndose por la zona de Bellisca, Garcinarro, Güete, Jabalera, vamos a encontrar una serie de elementos que están íntimamente relacionados con Recópolis, aparte de encontrar ciudades romanas, minas de lápiz specularis, algo más moderno, que es una ruta de las caras que se dedicaron a hacer un par de individuos en la zona de Buendía. Pero luego ya, si nos vamos ya girando hacia Recópolis, cruzando la Sierra del Medio, nos vamos a encontrar pues lugares impresionantes que desgraciadamente hoy día no se pueden visitar, pero que tenían una vista magnífica, como por ejemplo el Castillo de Anguís. Alguien tendría que haber grabado esto porque Juan Ignacio está contando esto sin un solo papel. Bueno, porque conozco muy bien la zona. Pero es que hay un lugar fundamental que creo que todo visitante de las bellezas de España debe conocer, a pesar de lo difícil que es llegar, que es a la Virgen del Socorro, que está por encima de Sacedón. Desde la Virgen del Socorro, visto Bolarque en el atardecer, literalmente te das cuenta de que estás casi en un fiordo noruego. Porque además el desierto de Bolarque también tiene su ruta interesante, por ejemplo el desierto santo de Bolarque, un lugar absolutamente magnífico, la Virgen de los Desamparados. O sea, es una ruta que no tiene desperdicio ninguno, lo puedo garantizar. Tercera y última pregunta de este tomo escobulero, firmada por Fer desde Orense. Hola escobuleros, ¿qué tal? Oye, me gustaría que me recomendarais sitios parecidos a Recópolis. Muchas gracias.
Antes he comentado que donde se ven los mejores rastros y los principales monumentos visigodos es en las zonas rurales, porque las zonas urbanas, en las capitales, pues fueron destruidas. Y no hay más de media docena importantes que se pueden visitar actualmente para ver la grandiosidad, la orientación y la forma que tenían de construir, sobre todo con su arco de herradura. Cito 6 lugares que me parece que son esenciales. La iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora, la ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, en Burgos, la iglesia de Santa Lucía del Trampal, en Cáceres, la iglesia de San Juan, en Baños del Cerrato, en Palencia, las iglesias de San Martín y de Santa Comba de Bande, en Orense, y la iglesia de Santa María de Melque, en Toledo. Como ves, distintas provincias y cada una con una joya arquitectónica visigoda que a día de hoy se pueden visitar. En el próximo tomo hablaremos de la historia y evolución de los autómatas. Gracias por consultar la Escobupedia. En 15 días pondremos un nuevo tomo a su disposición.